A ver, vamos a empezar entonces, chicos. Claro que sí. A ver, hoy día vamos a desarrollar el tema de prehistoria, muchachos. Vamos a desarrollar el tema de prehistoria, ¿ok? Y importante, porque es un tema muy preguntado en los exámenes de admisión. Es un tema muy preguntado. Entonces vamos a estar bien atentos a desarrollar este temita, ver sus características, muy bien, poder desarrollar pues todo lo que involucra la prehistoria, ¿no? Los periodos, entonces esa situación, ¿no? Entonces, así es. Vamos entonces a desarrollar muy bien el tema de prehistoria, ¿no? Ustedes saben que cualquier pregunta, cualquier dato, lo pueden, ¿no? Pueden utilizar el micrófono o pueden, ¿no? Escribirlo en el chat, también no hay ningún problema, ¿no? Siempre dando las buenas tardes a todos y eh, a las personas que han escrito en el chat, ¿no? Buenas tardes, Carla, Roberto, Alessandro. Muy bien, entonces buenas tardes con ustedes. Ya que vamos a empezar la sesión también, indicar indicar apagar los celulares, dejar los celulares a un lado para evitar los distractores, ¿sí? Para evitar los distractores, para evitar evitar eh, no distraernos, poder enfocarnos, ¿no? Y aprender lo mejor posible. Muy bien, entonces empezamos con el temita de la prehistoria. Muy bien, ahí está, listo, la prehistoria, perfecto. Ustedes saben que el prefijo pre, ¿qué significa el prefijo pre? ¿Ah? Así como hay también, ¿no? El pre y luego también hay el pos, ¿no? ¿Qué significa pre? Pre significa antes de. Muy bien, Alessandro me dice en el chat, profe, antes de, pues, exacto, ¿no? Profe, ahorita estamos en una preparación preuniversitaria, ¿ve, profe? Antes de la universidad, exacto. Muy bien, entonces, pre. El prefijo pre. O sea, esto sería antes de la historia, ¿no? Entonces, vamos ahorita a definir por qué tiene significado antes de la historia. Prehistoria, muy bien, así es. La definición es la siguiente, ¿no? Que la prehistoria es el tiempo anterior a la historia, pero ¿en qué sentido? Recuerda cuando hicimos, ¿no? Las sesiones anteriores, definimos la historia, entonces para los científicos la historia empieza a partir de la aparición de la escritura. Muy bien, recuerda que dentro de los historiadores, para ellos, para los historiadores, la fuente, o sea, ¿no? La manera, ¿no? De recopilar los datos, la fuente más importante es la fuente escrita, textos, documentos, ¿no? Sobre todo textos generados por los estados, por los gobiernos, ¿no? Decretos, memorias, ¿no? Leyes, ¿no? Escritas. Entonces, claro, además, recuerda que en la clasificación tradicional de la historia, hecha por Cristóbal Keller, por Celarius, él indica, ¿no? Que la historia empieza con la Edad Antigua y que la Edad Antigua comienza a partir de la aparición de la escritura, ¿no? La primera escritura del mundo, que es la escritura cuneiforme, justamente que acá lo vemos, ¿no? En la imagen, esta es la escritura cuneiforme propio de la cultura mesopotámica, ¿no? De los sumerios. Entonces ahí está, ¿no? En forma de cuña, cuneiforme, en tablillas de barro, ¿no? Ok. Entonces se entiende así, ¿no? La historia como ciencia a partir de la escritura en adelante. Ok, pero el asunto es el siguiente. Ya, nosotros vamos a entender por historia, por estudios historiográficos, ¿no? Desde la aparición de la escritura en adelante. Pero ¿y entonces qué hacemos con los seres humanos, con la cultura que desarrollaron los seres humanos antes de la escritura? Recuerda la sesión anterior, cuando aparece el primer ser humano, ¿verdad? El Homo habilis, ¿verdad? ¿En qué continente aparece el Homo habilis? ¿Te acuerdas? ¿En qué continente aparece el Homo habilis? ¿Te acuerdas? ¿En qué continente aparece el Homo habilis? Claro, muy bien, es africano. Muy bien, exacto. Entonces,
Cuando aparece el Homo habilis, comienza a generar cultura, ¿sí o no? Porque toda manifestación del ser humano es cultura. Muy bien. Bueno, algunos dirán que de repente algunos procesos biológicos no es cultura. Comer no es cultura, ir al baño no es cultura, ¿no? Pero bueno, pero digamos que todas las creaciones, ahí está, las creaciones humanas son culturas, ok. Y el Homo habilis, que comienza, ¿no?, a elaborar las primeras herramientas, está haciendo cultura, ¿no? Primitiva, básica, pero es cultura. Entonces, si desde el primer ser humano, el Homo habilis, ya hay cultura, muy bien, pero nosotros, o digamos, ¿no?, los científicos dicen que la historia recién comienza, la historia como ciencia a partir de la escritura. Entonces habría un tiempo, ¿no?, anterior a la escritura, un tiempo que habría que definir, ¿no? Y ahí justamente entra a tallar el término prehistoria. La prehistoria debe ser entendida desde la aparición de los primeros humanos, el Homo habilis, hasta la generación de escritura, que es un periodo muy extenso, ¿eh? Muy extenso. Estamos hablando que la prehistoria empezó hace 2,5 millones de años y se ha extendido casi 2 millones de años prácticamente hasta 3.500 años antes de Cristo. Es un periodo muy extenso la prehistoria, pero entonces debe ser entendida de esa manera. Es el tiempo desde que aparecen los primeros seres humanos generando cultura hasta termina con la aparición de la primera escritura que justo nos han puesto ahí, pues, ¿no?, la escritura cuneiforme de los sumerios de Mesopotamia, ¿no? Esa es la definición. Ahí está, mira, el periodo comprendido entre el surgimiento de los primeros seres humanos, 2,5 millones antes de Cristo, el Homo habilis, ¿no?, y la invención de la escritura 3.500 antes de Cristo. Esa es la prehistoria. Y vuelvo a repetirte que es el periodo muy prolongado, ¿eh? Estamos hablando de más de 1,5 millones de años, más todavía incluso, ¿no? Es una cosa realmente espectacular, muy dilatado ese tiempo, ¿no? Y de todo ese tiempo, ¿no?, porque vamos a ver que la prehistoria obviamente ha sido dividida, ¿no?, para entenderla mejor. De todo ese tiempo de la prehistoria, el periodo más extendido es el paleolítico. El paleolítico, ¿no? Entonces, hasta hoy en día, el paleolítico es el periodo ¿no?, más dilatado en la historia de la humanidad, porque el paleolítico pues fácil abarca 1,5 millones de años. 1,5 millones de años o más duró el paleolítico. Es bastante, ¿no? Bastante. Muy bien, entonces vemos ahora acá el padre de la prehistoria. Profe, el padre de la prehistoria, ¿quién es el padre de la prehistoria? Un francés, Jacques Boucher de Perthes. Muy bien, claro que sí. Jacques Boucher de Perthes, acá está, ¿no? Jacques Boucher de Perthes, él es como dice acá, ¿no?, geólogo, arqueólogo francés. Él es el que inventa la palabra prehistoria, ¿no? En su librito, acá señalado, Antigüedades Célticas y Antediluvianas del siglo XIX. Muy bien, así es. Claro que él crea la palabra prehistoria, ¿no? Por eso es el padre de la prehistoria. Pero en su momento, él lo hizo desde un punto de vista bíblico. Ajá, él lo hizo desde un punto de vista bíblico, ¿no? Pero normal, no hay problema, ¿no? Porque una vez que aparece la palabra prehistoria ya, digamos, aparece en escena, de por ahí se va modificando un poco el significado, pero ya apareció la palabra, ¿no? Entonces, y lo que pasa es que en el siglo XIX, ¿verdad?, todavía estaba muy fuerte, pues, ¿no?, la influencia de la Iglesia Católica en las ciencias. Y entonces, en la Iglesia Católica, ¿no?, los curas decían que según la Biblia, según la interpretación de los curas, ¿no?, que hacían de la Biblia, Adán y Eva, que son los primeros humanos según la Biblia, habrían aparecido 4.000 años antes de Cristo, ¿no?, según la interpretación bíblica, ¿no? Y Jacques Boucher, así como lo ves, ¿no?, Jacques Boucher, él le gustaba mucho investigar y coleccionar piedras antiguas, piedras, ¿no?, talladas por seres humanos antiguos. Tenía una colección de piedras talladas, hachas antiguas, ¿no? Y Jacques Boucher, él se dio cuenta que fácil, ¿no?, esas piedras talladas que él iba encontrando, esos objetos, ¿no?,
los hombres primitivos fácil eran mucho más antiguos que los 4000 años que decían los curas, ¿no? En que aparecieron Adán y Eva, ¿no? Entonces, eso lo lleva a Jacques Poucher a cuestionar, ¿no? Entonces, la interpretación bíblica y a plantear que el ser humano apareció mucho más antes de los 4000 que, ¿no? que decían que indicaba la Biblia. Entonces, ahí es donde Jacques Poucher dice, ¿no? Si a partir de la creación de Adán y Eva, 4000 antes de Cristo, empieza la historia, pero yo estoy encontrando objetos, piedras talladas, más antiguos que esos 4000 años, caramba, ¿cómo le voy a definir ese periodo anterior? Antes de Adán y Eva, antes de la historia. Lo defino como prehistoria. Y él inventa la palabra, prehistoria. Pero mira que lo hace, ¿no? Un poquito para cuestionar, ¿no? El punto de vista bíblico de la creación de Adán y Eva, con 4000 años antes de Cristo. Pero inventa la palabra, ¿no? Inventa la palabra prehistoria. Y luego después ya, obviamente poco a poco, prehistoria llega a tener el significado que hemos definido hoy en día, ¿no? Que hemos visto la definición. Pero él es el creador de la palabra prehistoria. Por eso le dicen el padre de la prehistoria. Muy bien, Jacques Poucher. Aarón lo pinta, me dice, profe, disculpe la tardanza, no te preocupes, Aarón. Vamos a ver acá. División de la prehistoria, sí, porque es un periodo bien extenso, ¿no? Estamos quedando que es más de 1,5 millones o más todavía, ¿no? Más de 2 millones de años antes de Cristo. Más de 2 millones de años de duración, increíble. Primero vamos con la clasificación tradicional, que es la que más se utiliza, ¿no? En los exámenes de admisión, la clasificación tradicional, ¿no? La edad de piedra, ¿no? Paleolítico, mesolítico, neolítico, ¿no? Recuerda que este lítico significa piedra, ¿no? Paleolítico, piedra vieja, mesolítico, piedra media, neolítico, piedra nueva, ¿no? Así. Y el paleolítico inferior, perdón, el paleolítico, que como te dije hace un rato, el paleolítico es el tiempo de mayor duración, hasta ahora, de la humanidad. Y al paleolítico entonces se le divide, ¿no? Inferior, medio y superior, ¿no? Porque duró bastante tiempo. Muy bien, entonces la edad de piedra, ¿no? Ahora, y luego tengo la edad de los metales. Ahora, ¿por qué se hace esta clasificación, no? Edad de piedra y edad de los metales. ¿Qué tipo de clasificación es? Porque de repente alguien dirá, profe, ¿por qué no edad de la madera? ¿Por qué no edad del hueso? ¿Por qué no edad de la tierra? ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces, edad de piedra y edad de los metales, porque si nos damos cuenta, la piedra y los metales era la materia prima, de la cual se hacían principalmente las herramientas. Porque también había herramientas de otros materiales, ¿no? Pero principalmente se hacían herramientas de piedra o de metal, ¿ya? Entonces, este es un criterio tecnológico. Este es un criterio tecnológico porque se está utilizando como referente, ¿no? Repito, el material de la materia prima, ¿no? De la cual se hacían las herramientas. Así es, ¿no? Edad de piedra y edad de los metales. Claro, es un criterio entonces tecnológico. Y en la edad de los metales tengo periodo del cobre, cuprolítico, periodo del bronce y periodo del hierro, ¿no? Ahí está entonces, importante. Entonces, cobre, bronce y hierro. Así es. Muy bien, y luego tengo la clasificación moderna. La clasificación moderna. Pero esta clasificación moderna ya es un poco, de repente, no se utiliza mucho ya, pero siempre es bueno, en tal caso, conocerla. Ah, verdad, antes que se nos pase. Esta clasificación de edad de piedra y edad de los metales, el autor es el científico danés Christian Thomsen. Christian Thomsen. Muy bien. Él hace la clasificación edad de piedra, bronce y hierro. Inicialmente era así, piedra, bronce y hierro, pero ya después se ha ido modificando, edad de piedra, edad de los metales, ¿no? Cada uno con su división respectivas. ¿Ya? Christian Thomsen, científico danés, es el que elabora esta clasificación tradicional, piedra y metales. Y luego, como te decía, la clasificación moderna
sería primero depredadores, paleolítico, mesolítico, y luego productores, ¿no? Cuando aparece la agricultura, neolítico y edad de los metales. Así está definido, ¿no? Pero, como te digo, esta clasificación moderna es de un punto de vista económico, ¿no? Depredadores, caza, recolección, ¿no? Paleolítico, mesolítico. Productores, ¿no? Agricultura, ¿no? Neolítico y edad de los metales. Muy bien, entonces, acordarnos debemos, como diría Yoda, acordarnos debemos más de la clasificación tradicional de Christian Thompson. Muy bien. Bueno, acá simplemente esta es una diapositiva que insiste en acordarnos, ¿no? Llamamos prehistoria al pasado humano anterior a la aparición de la escritura. El padre del término prehistoria es Jacques Boucher, quien escribió, ¿no?, Antigüedades célticas y antediluvianas, siglo XIX, ¿no? Prehistoria, historia, ¿no? Aparece la escritura 3500 a.C. Y acá indica, ¿no? La prehistoria se ha dividido sobre la base del sistema de las tres edades, de Christian Thompson, y la división de edad de piedra que hizo John Lubbock, paleolítico, neolítico, mesolítico. Sí, John Lubbock es el que hace la clasificación de paleolítico, neolítico y mesolítico. Muy bien, entonces, así es. Muy bien, entonces, claro que sí. Muy bien. Y acá abajo está, ¿no? Prehistoria, edad de piedra, edad de los metales, que hemos dicho que es una clasificación tecnológica, porque la piedra y los metales es, ¿no?, la materia prima, ¿no?, el cual hacían sus herramientas. Piedra, paleolítico, mesolítico, neolítico, ya está. Dentro del paleolítico inferior, medio y superior, clasificación que hace Lubbock, no te olvides. Y dentro de la edad de los metales, cobre, bronce y hierro. ¿Ya? Vamos a ver que incluso tienen otros nombres, ¿no? Por ejemplo, al mesolítico también se le llama epipaleolítico, al cobre le dicen eneolítico, y en fin, bueno, ahí ya son detalles que se va a ir agregando. Seguimos a ver. Bueno, acá nos dice que ya en el bronce va apareciendo la escritura, ¿no? Dice, en algunos lugares ya están en la historia porque comienza a aparecer poco a poco la escritura. Vamos a ver entonces. Vamos con la edad de piedra entonces. Vamos a... Sí, dígame, ¿cómo? Bueno, en realidad aparece en la edad del bronce. En el periodo del bronce aparece. Ahí aparece. Pero, digamos que, bueno, aparece la escritura, pero todavía no se ha generalizado, ¿no? Entonces, por eso se sigue hablando, ¿no? Periodo del bronce y finalmente periodo del hierro. Así es, pero si estrictamente ya en el periodo del bronce aparece la escritura, ¿no? Tanto la escritura cuneiforme en Mesopotamia como la escritura jeroglífica en Egipto. Así es. Muy bien, vamos. No, los hititas, ellos elaboran las armas de hierro. Los hititas, ellos son famosos porque elaboran las primeras armas de hierro, los hititas. Y la escritura es de los sumerios, la escritura cuneiforme, y de los egipcios, la escritura jeroglífica, ¿no? Las dos escrituras más antiguas, ¿no? De ahí después obviamente aparecen más, ¿no? Así es. Y vamos entonces, y vamos entonces con la edad de piedra. A ver, ¿ya? Dice por acá, paleolítico, muy bien. Y la clasificación de Lubbock, recuerda, paleolítico inferior, muy bien. Vamos a ir definiendo, a ver, ¿qué significa el paleolítico? El paleolítico es una época donde el ser humano todavía es primitivo, se agrupaba en hordas, bandas, ¿no? Bandas es un grupo de 30, 40 personas, una banda, con un líder, no necesariamente el más fuerte, ¿eh? Muchas veces era el más carismático, ¿no? O sea, él era un líder que planteaba, tenía iniciativa, ¿no?
tenía aceptación sobre el grupo, no por ser más fuerte, sino de repente porque plantea soluciones, porque siempre de repente, como les digo, ¿no? Plantea iniciativas, ¿no? Vamos a tal lugar, ¿no? La gente le tiene consideración, respeto, ¿no? Entonces, él es el líder, ¿no? Una banda, en el Paleolítico era así, ¿no? Horda, bueno, banda, agrupado en 30, 40 personas, eran nómadas, iban de lugar en lugar, buscando comida, ¿no? Bandas nómadas o transhumantes, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Nómadas o transhumantes. En el Paleolítico se practica una economía depredadora, llamada también parasitaria, de subsistencia, ¿no? Tiene esos nombres la economía, depredadora, ¿no? O predadora, ¿no? De subsistencia parasitaria, ¿no? Parasitaria, mira bien, ¿ah? Parasitaria. ¿Quién es un parásito? A ver, un parásito, ¿ya? Parásito, el que no produce nada, ¿sí? El que simplemente consume, depreda nada más. Y el ser humano era así. El ser humano caminaba, cazaba los animales que encontraba, recogía la fruta, los vegetales que veía, entonces, depredaba nomás. Economía depredadora, subsistencia parasitaria, con una división natural del trabajo. Con una división natural del trabajo. El hombre cazaba porque era fuerte y la mujer recolectaba. Pero cuidado, no decir, profe, que la mujer no era fuerte. La mujer también podía ser fuerte. Pero había un detalle, que la mujer paraba constantemente embarazada. Constantemente embarazada. Entonces la mujer estaba siempre gestando, con niñitos, entonces no podía pues participar en la cacería. Ese era el asunto. Por eso el hombre cazaba y la mujer recolectaba. ¿Ya? La mujer recogía fruta, vegetal, justamente con los niñitos, ¿no? Iba, recogía, administraba los recursos también, ¿no? Entonces, eso se llama una división natural. Algunos también le dicen sexual del trabajo, ¿no? Hombre cazaba, la mujer recolectaba. Muy bien, así era. Vivían en cuevas, como estamos viendo ahí, eran cavernícolas, ¿no? O trogloditas, ¿no? También cavernícolas, trogloditas. Eh, la mujer podía tener, no sé, 14, 15, 16, todos los hijos que pudiera, en verdad. Era una máquina de tener bebés, la mujer. ¿Por qué? Porque la vida era bien frágil, el promedio de vida no era mucho, ¿no? Ya ver una persona de 40 años en esa época era como ahora ver una persona de 80, una cosa así, ¿eh? O sea, no es algo común, no es algo común, ¿no? Entonces, así. Entonces, y el ser humano era consciente que va a morir un montón. Cualquier enfermedad, golpe, caída, infección, cualquier enfermedad provocaba la muerte. Entonces la vida era recontra frágil y morían más niños que adultos. ¿No? Los niños son más imprudentes, pues, ¿no? Comen cualquier cosa, todo lo meten a la boca, ¿no? A veces se caen, ¿no? Fracturan. Entonces morían más niños que adultos. Y entonces el ser humano, su lógica del hombre primitivo, del hombre del Paleolítico, era, como van a morir un montón, porque van a morir un montón, entonces tiene que nacer bastantes. Y por eso la mujer estaba constantemente embarazada, ¿no? Imagínate, la mujer podía tener 15 hijos, pero de esos 15 hijos, por enfermedades, mala alimentación, accidente, descuido, qué sé yo, de esos 15 hijos solamente 4 llegaban a ser adultos y cazadores. Entonces era como en matemáticas se dice, ¿cómo se dice? Una razón matemática. O sea, si yo quiero 4 nuevos cazadores, ¿cuántos hijos debo tener? 15. Si yo quiero 4 nuevos cazadores, ¿cuántas veces debo embarazar a la mujer? 15 veces. Listo, compadre. De una vez. No pierdas el tiempo. Entonces, esa era la lógica. ¿Ya? Entonces, era una vida de esa manera, bajo esas condiciones. Tenían sus creencias. Vamos a ver que las creencias, ¿no? Sus ideas, es de acuerdo a la especie humana. Todavía en este Paleolítico inferior,
En el Paleolítico inferior que estamos ahí definiendo, los seres humanos son todavía muy básicos. Ahí está el Homo habilis, el Homo erectus, ¿no? Que comienza a utilizar el fuego, sale del África. Ellos están. Y otras especies más, porque recuerda que ahora cada vez se encuentran más especies humanas. Ahí también en el Paleolítico inferior está, aparte del habilis y el erectus, que son los que nos interesan más, aparte también estaba el Homo rudolfensis, rhodesiensis, antecesor, un montón. Floriciensis, un montón. Pero nos interesa el habilis y el erectus, ¿sí? Muy bien, ya está. Vamos ahora al Paleolítico medio. Vamos al Paleolítico medio. En el Paleolítico medio está el Neandertal. ¿Ya? Recuerda que el Neandertal ya desarrolla ideas más complejas. No llega a ser como nosotros, el Neandertal, tenía sus limitaciones, pero tampoco es tan básico. Por eso lo ponen en el Paleolítico medio. Muy bien, el Neandertal. Recuerda que los neandertales enterraban a los muertos, ¿no? Ya tenían ideas del más allá, claro. Yo te conté que ellos se trepaban a los toros salvajes, ¿no? Y se lesionaban, ¿no? Se fracturaban los huesos, pero se han encontrado neandertales que han sobrevivido, ¿no? Con los huesos quebrados, quiere decir que el grupo lo cuidaba, a esa persona lisiada, tenían sentimiento de colaboración, de solidaridad, ¿no? De una vida después de la muerte. Por eso el neandertal está en el paleolítico medio, ¿no? Básicamente por eso. Y luego viene el Paleolítico superior. Y en el Paleolítico superior ya estamos nosotros, ¿no? David me escribe en el chat, profe, 15, profesor, no. Y yo con mi perro nomás muriendo, dice David, ¿no? Él está con Firulais, está acá ahí con Bobby. Muy bien, claro que sí, ¿no? Seguro David sale con su perrito, ¿no? Su cadena y caramba, ¿no? Ahí recogiendo lo que su perrito hace por la calle. Bueno, imagínate, ¿no? Ahora es así, ¿no? Cuando yo criaba a mis perros cuando era niño, pero mis perros andaban sueltos. ¿Qué iba a ponerle collar? Eso era privarle la libertad a mi perro. El perro iba, ahí está, ¿no? Hacía lo que quería en la calle. Claro, eran otras épocas, claro, ¿no? Perro comía lo que yo comía. Yo comía mi arroz con pollo y le daba su huesito a mi perro, ¿no? Tenía su olla mi perro. Tenía su ollita, ahí, ¿no? Lo que quedaba de la sopa, del segundito, su aguadito. Muy bien, y eso el perro comía. Perro, con todo lo huesito, todo. O vecino, ese huesito no va a comer, dame para mi perro. Ya está listo. Un sopón para el perro. Eso comía que iba a estar yo comprando. Galletitas. Gastando plata en el perro. Así era, ¿no? Full reciclaje era, pero eso era antes. Eso era antes. Claro. Arleín se ríe, dice, ahora ellos son sus amos. Bueno, entonces, bueno, será el sereno. Vamos con el arcaico estoy hablando, con el Paleolítico superior. En el Paleolítico superior aparecemos nosotros, ¿no? Nuestra especie, el Homo sapiens. Nosotros tenemos que estar en el Paleolítico superior porque tenemos un pensamiento más complejo, ¿no? Definitivamente, ¿no? Un pensamiento mucho más elaborado. Entonces, en el Paleolítico superior, recuerda que una característica de nuestra especie, Homo sapiens, es el arte, ¿no? El pensamiento abstracto, ¿no? Entonces, el arte, ¿no? Recuerda la sesión anterior, te mostré ahí a los negritos del África cómo se maquillaban, todo, ¿no? Así, ese es el Homo sapiens, ¿no? Y entonces vemos acá el arte rupestre, ¿no? El arte rupestre. El arte rupestre forma parte de nuestras creencias, de nuestro pensamiento mágico, ¿ya? El arte rupestre, esas pinturas faciales, ¿no? Todo eso forma parte de lo que se denomina pensamiento mágico, ¿ya? Entonces, ¿para qué servía el arte rupestre, no? Por ejemplo, acá nos ponen a una señora, ¿no? Haciendo el arte rupestre, que es muy bonito el arte rupestre, ¿eh? Hemos visto, ¿no? La sesión anterior, ¿te acuerdas? Sí, sí les mostré, ¿no? El arte de Altamira, de la Cox, ¿no? Bien elaborado, ¿eh? Bien elaborado. Acá en el Perú también, ¿eh? El hombre peruano antiguo, la cueva esta de la Uricocha,
toque pala, ¿no? Bonitos. Pero ¿cuál es el significado? ¿Ya? ¿Por qué el arte rupestre? Hay dos hipótesis. La primera es que junto al arte rupestre se hacían ritos, ceremonias. Entonces, el hombre primitivo, ojo, pero estamos hablando del Homo sapiens, ¿eh? Paleolítico superior. Entonces, en los anteriores periodos del Paleolítico, los anteriores seres humanos no generaron arte rupestre, eso acuérdate. El arte rupestre recién aparece con nosotros. Entonces, estos Homo sapiens primitivos, ellos hacían sus ceremonias y pensaban que de esa manera iban a tener una buena cacería. Era parte de sus creencias, era parte de su pensamiento mágico. Muy bien, así es. Entonces, en algunos casos parece que también tenían fines pedagógicos, porque en algunos casos se representan escenas de cacería, como para dar a entender a los nuevos cazadores cómo debían cazar, ¿no? Cómo debían, o qué animales eran los que se iban a cazar. Bueno, puede ser, pero tiene que ver de hecho con su pensamiento mágico, ¿ya? Arte rupestre. Luego viene el mesolítico, que es el mesolítico ya es el cambio climático. ¿Por qué? Porque el ser humano va evolucionando a medida que se va dando la era del hielo. Muy bien, ¿no? El Homo habilis, el Homo erectus, nosotros mismos aparecemos dentro de lo que es la era del hielo. Pero hace 10.000 años la era del hielo terminó. Entonces, cuando termina la era del hielo, hace 10.000 años, la temperatura y las condiciones, ¿no?, del planeta cambian, y esa adaptación, ¿no?, al nuevo periodo, que es el Holoceno, ese es el Mesolítico. Entonces, se acaba la era del hielo, desaparecen los grandes animales, por ejemplo el mamut, todo eso desaparece. Entonces, ese reacomodo al nuevo clima, al Holoceno, ese es el Mesolítico, ¿ya? Y eso es recién hace 10.000 años, recién hace 10.000 años, ¿no? En términos evolutivos, hace poco nomás. De ahí viene el Neolítico, y en el Neolítico ya pues se va generando la civilización, porque en el Neolítico aparece la agricultura, ¿no? La agricultura es la actividad que cambia para siempre la forma de vida del ser humano, del Homo sapiens, ¿no?, en este caso. La agricultura es determinante. Por eso cuando, ¿no?, aparece la agricultura, se habla de la revolución neolítica, ¿ya? Y ahí vamos a ver en qué consiste esa revolución. Bueno, vamos a ver entonces. A ver, mira, acá va más al detalle, mira. Acá nos han puesto más al detalle lo que hemos hablado. Por ejemplo, ya, del Paleolítico, ya, vamos a ver más al detalle del Paleolítico. Ahí está. Estas son las piedras talladas. Estas son las piedras talladas del Homo habilis, ¿no? Yo te dije que el Homo habilis tallaba así, ¿no? Muy simple, ¿no? Chancaba, ¿no? Recuerda que, ¿cómo se llama? La técnica lítica, ¿no? O industria lítica, bueno, ya, del Homo habilis se llama oldubayense, ¿no? Oldubayense, o Pebble Culture, ¿no? Entonces, así tallaba, ¿no? El Homo habilis, muy básico, así, ¿no? Con tal que tenga algo de filo, ¿no? Para cortar la carne o cortar raíces, ¿no? ¿No? Pebble Culture, oldubayense. Y claro, hordas y bandas trogloditas, ¿no? Porque viven en cuevas. El Homo habilis se agrupaba en hordas. El Homo habilis, el que tallaba así simple la piedra, el Homo habilis se organizaba en hordas. Hordas son grupos muy básicos, ¿no? Así como cuando salen las barra bravas del estadio y justo pasa un individuo con un celular bien bacán, ¿no? Y entonces todos esos barra bravas van y le roban a ese fulano y una vez que le han robado se largan, ¿no? Solamente se han juntado para robar, ¿no? En ese momento. Es una horda. Una horda es así, un grupo violento, sin mayor organización, es una horda. Los Homo habilis eran así. Pero ya después con los Homo erectus, ya ahí hablamos de bandas. Y como te dije, las bandas ya son más permanentes, una banda tiene un líder, tiene una organización, ¿no? Pero a partir de los Homo erectus, el Homo habilis todavía son hordas. Carroñeros, otra vez me pone el Homo habilis, ¿ves? El carroñero, el Homo habilis, más que cazador, era carroñero.
¿Qué significa carroñero? Que se alimenta de lo que otros animales dejan. Animales muertos, animales heridos, no, restos de animales, o restos de, claro, de animales muertos, ¿no? Carroñero, reciclador era el Homo habilis. Que el Homo habilis todavía era chiquito, pues medía 1 metro nada más, era pequeño. Muy bien, entonces ahí están las condiciones del Paleolítico. Me dice por acá, economía depredadora o de subsistencia, parasitaria, justo lo que yo te había mencionado, ¿no? Justo lo que yo te había mencionado, ¿no? Que estos hombres del Paleolítico no producían nada, ¿no? Como el Homo habilis recogía lo que encontraba, o como el Homo erectus, el Neandertal, el Homo sapiens cazaba lo que veía, ¿no? Recogía, recolectaba lo que encontraba. Entonces, depredadora de subsistencia o parasitaria, mira, esta es la división natural del trabajo, ¿ves? División natural del trabajo. El hombre cazaba y la mujer recolectaba, ¿no? El hombre cazaba y la mujer recolectaba. Ahí está. Esa es la división natural o sexual, que algunos le dicen del trabajo. Y como complemento, en el caso del Homo sapiens, ojo, en el caso del Homo sapiens, había el complemento de la pesca. ¿Por qué? Porque los humanos anterior al Homo sapiens no pescaban. Ni el Neandertal, ni el Erectus, no pescaban. No pescaban, en serio. No pescaban. De repente por ahí recogí un pescadito que estaba por ahí, pero así, digamos, un criterio para yo pescar, ¿no? En el mar y adentrar, no. Olvídate. El Homo sapiens nada más. El Homo sapiens nada más. Y el Homo sapiens pescaba, pero no era su actividad principal. Era complemento de la caza y la recolección. Ahí está. Cuidado, ¿eh? No vayas a pensar, profe, estos hombres primitivos, salvajes, brutos. No. En el caso del Homo sapiens, por ejemplo, nuestra especie, ¿no? Los cazadores Homo sapiens se perfeccionaban, tenían técnicas, estrategias, sí. Por ejemplo, ellos, por ejemplo, ¿no? Acá vemos a un par de cazadores Homo sapiens que van a cazar renos. ¿Ya? Ellos cazaban, por ejemplo, 2 renos que se ven en la imagen, ¿no? Imagínate que puedan cazar 2 renos. Estos 2 renos cazan. ¿Cuánto se demorarán en ubicar, seguir y emboscar al reno? A esos renos. ¿Cuánto? 2 días. 3 días ya ponen. 3 días para emboscar a los renos. 3 días dura la cacería. Una vez que han cazado los 2 renos, la carne de esos 2 renos, para su grupo, para su banda, le va a durar por lo menos 2 semanas. Por lo menos. Fácil, ¿eh? 2 semanitas. 3 renos, 2 semanas. ¿Ya? Así es. Luego, otra vez, trabajaban 3 días, cazaban 2 renos más, 2 semanitas más. O sea que, si te das cuenta, ellos trabajaban una semana y descansaban 3. Descansaban una semana y descansaban 3. O sea, al mes trabajaban una semana. ¿Ah? Profe, las otras 3 semanas, ¿qué hacían? Nada. Si ya cazaron los renos, ahí está la carne. 3 semanas no hacían nada. Embarazaban a las mujeres, ¿no? Embarazaban a las mujeres porque, claro, ¿no? Para que la especie sobreviva, ¿no? Lógico. Por favor, hay que cumplir las obligaciones, tienen que embarazar a las mujeres. Entonces, así. Entonces, ya ves, entonces, ahí como que cambia la perspectiva, ¿no? Una vez un alumno me dijo, profe, qué chévere, quisiera vivir en esa época. Pero yo le dije, ya, ok, los cazadores podían, ¿no? Trabajar una semana, descansar 3, pero recuerda, cualquier infección, cualquier herida, cualquier caída, cualquier enfermedad, ¿no? Sí, cualquier accidente, muerte. Muerte. No hay posta médica, no hay huesero, no hay chamán, no hay hospital de la solidaridad, no hay nada. Entonces, ese era el costo, ¿no? O sea, por lo tanto, no vas a vivir mucho. Muy bien. Entonces, ahí está. Seguimos, a ver, seguimos en el Paleolítico, ¿ah? Seguimos en el Paleolítico. Ahora Paleolítico inferior, a ver. Ahí está el Homo habilis, ¿no? Otra vez nos ponen piedras así talladas de forma básica. Piedras talladas de forma básica.
Ahí está, ¿no? Oldovayense, ¿ves? Claro, esa es la técnica lítica del Homo habilis. Como ves, una piedra tallada toscamente, con tal que tenga algo de filo. Esta es la primera manifestación de cultura de la humanidad, ¿no? Claro, porque es la primera vez que un ser humano tallaba la piedra, ¿no? Ahí está el Homo habilis. El primer humano. Muy bien. El Homo ergaster, el Homo erectus, ¿no? El Homo erectus sí, porque recuerda que él comienza a utilizar el fuego. Sí, y recuerda que con el fuego cocinaba los alimentos, ¿no? Los alimentos se vuelven más suaves, los músculos del rostro se relajan, el cerebro crece, se reduce la cantidad de muelas. Recuerda, yo te dije, eran 36 muelas, se pasa a solo 32, ¿no? Ya la mandíbula se achica, ya no vamos a tener el prognatismo, porque el prognatismo era cuando teníamos así un hocico prácticamente. Se reduce el prognatismo, y ahí están las técnicas líticas, ¿no? Del Homo erectus. El hacha bifaz, ¿no? O sea, una piedra que cortaba por ambos lados. Clactomiense, lascas, hendidor, ahí está. Además, el Homo erectus es el que sale del África, ¿sí? ¿No? Él sale del África. El Homo antecesor. Muy bien, ahí está entonces, ¿no? Seguimos en el Paleolítico inferior, ¿eh? Todo esto es Paleolítico inferior. Paleolítico medio, ahora, Homo neandertal. Ahí está el Homo neandertal, pues. Y recordemos que el neandertal es el primero en enterrar a los muertos. Ahí está, ¿ves? ¿No? Ya habíamos dicho, tiene una idea de, ¿no? Una idea, creencias en el más allá, una vida en el más allá. Perfecto, enterraba a los muertos, idea de solidaridad, el neandertal. Así trabajaba la piedra, ¿no? Con la técnica lítica musteriense, ¿no? Tallaba la piedra el neandertal. Y en la época del neandertal, o sea, en el paleolítico medio, había una abundancia de osos. ¿Sí? O sea, esta escena de los neandertales peleando con osos sí se dio. Le dicen por eso al paleolítico medio periodo del oso. Periodo del oso, así le dicen, ¿no? Convivieron con bastantes osos. Así es. De repente hasta se comían los osos. Bueno, seguimos entonces. Y ahora del paleolítico medio, del neandertal, nos vamos al paleolítico superior. Nosotros, el Homo sapiens. Ahí estamos. Y el Homo sapiens, nosotros trabajamos la piedra de mejor manera, pues, ¿no? Acá está la técnica auriñaciense, son puntas más delgadas, si te das cuenta. Puntas más delgadas para hacer heridas más profundas, para hacer sangrar a los animales y lisiarlos rápidamente. Técnica solutrense, que tiene hoja de laurel. La técnica solutrense sí, mira, delgadito, ¿no? La piedra tallada, ¿para qué? Para hacer más daño, ya te estoy diciendo, ¿no? Para hacer heridas más profundas, causar hemorragias más intensas en los animales. Lógico, para que muera más rápido, ¿ven? Técnica solutrense. Técnica magdaleniense también está. Estas son las técnicas líticas del Homo sapiens. Muy bien. Recuerda que nosotros aparecimos en el África. El Homo sapiens apareció en el África, ¿no? Hace como 200.000 años, ¿no? Claro, en el África. Inicialmente éramos negritos. Muy bien. Y ahí está. Este es el hombre Cromañón, que era un homo, el Cromañón es un Homo sapiens. Un Homo sapiens hallado en Europa, quizá uno de los primeros Homo sapiens en llegar a Europa. Muy bien, uno de los primeros Homo sapiens en llegar a Europa. Es un fósil de nuestra especie, el Cromañón. Una abundancia de renos, una abundancia de renos en el Paleolítico superior. Así como en el Paleolítico medio hay una abundancia de osos, ¿no? Del neandertal con los osos, en el Paleolítico superior hay una abundancia de renos. Domesticación del perro, mira, ahí está, ¿ves? Está con su perrito, con Bobby, está saliendo el cazador, ¿no? Así como me decía por acá, me escribía David, que él también salía con su perrito, con Firulais. ¿Ya? Entonces, eso de salir con los perritos, mira, ya se hacía desde el Paleolítico. Así es. Claro que sí. Entonces, de esa manera, ¿no? De esa manera.
Muy bien, ahí está entonces, ¿no? Domesticación del perro. Y obviamente nosotros, como Homo sapiens, en el Paleolítico Superior, generamos arte, ¿no? Aquí tenemos, aquí tenemos el arte rupestre, perfecto, claro que sí. Arte parietal son las pinturas en las paredes y arte mobiliar son las pequeñas esculturas. Por ejemplo, la sesión anterior, ¿no? La sesión anterior vimos las Venus paleolíticas, ¿no? O Venus atopígicas, que yo les dije que eran estatuas en piedra pequeña de mujeres desnudas, ¿no? Con bastante seno, bastante cadera, ¿no? Abundancia, fertilidad. Entonces, y justamente acá vemos más muestras de arte rupestre. Repito, las pinturas en las cuevas se llama arte parietal. Y las pequeñas esculturas, ¿no? Acá hay un caballito de marfil, una especie de hombre león. Estas son arte mobiliar. Arte mobiliar. Y recuerda, las Venus paleolíticas, ¿no? Las Venus paleolíticas de Wiener, Puch, todas son parte de un arte mobiliar. Utilizamos arco y flecha. El Homo sapiens utiliza arco y flecha. El arco y flecha es muy importante porque con el arco y flecha ya no nos acercamos a los animales, ya no nos tenemos que exponer a la violencia de los animales. Podemos subir un árbol, apuntar a la cabeza del animal y lo matamos. El arco y flecha que solo el Homo sapiens desarrolló e utilizó. Muy bien, entonces el arco y flecha. Aparecimos en el África, punto de partida, ¿ve? Los primeros Homo sapiens, hace 200.000 años. Salimos del África a la conquista del mundo. Asia, Europa, Oceanía, América, ¿no? América, el único ser humano que llegó a América es el Homo sapiens. América es el Homo sapiens, nada más. Así es. Recuerda que en el camino nos fuimos mezclando con otras especies humanas. Yo les conté, ¿no? Sí, les conté, ¿no? Que hubo un estudio en Estados Unidos y encontraron una mujer que tenía ADN de Homo erectus, porque parece que uno de sus antepasados, ¿no? Del África, ¿no? Se había mezclado, ¿no? Se había cruzado, como se dice, con una Homo erectus, ¿no? Qué bravo, con una muere, bueno, en fin, ¿no? El amor todo lo puede, ¿no? Así es. Luego también nos mezclamos con neandertales, ¿no? La mayoría de seres humanos tenemos un porcentaje de ADN neandertal. Los Homo sapiens se mezclaron con mujeres neandertales. Los Homo sapiens eran altos, negros, los primeros Homo sapiens. Y las neandertalas, recuerda que eran más o menos bajitas, gorditas, blanconas, pelirrojas, rubias, ojos claros. Y bueno, pues, el amor, todo lo puede. El amor rompe barreras. Muy bien, entonces, expansión del Homo sapiens, ¿ves? Así es. Ya está. Vamos ahora entonces a indicar lo siguiente. ¿Cuándo termina el Paleolítico? Cuando termina la era del hielo, la última glaciación, ¿no? La última glaciación, Wisconsin. Termina la glaciación de Wisconsin hace 10.000 años, la temperatura del planeta sube, ¿no? Entonces, y como te dije hace un rato, ¿no? No solamente significa que la temperatura sube, sino que hay un reacomodo, ¿ya? Hay un reordenamiento de los recursos en el mundo. Desaparecen los animales de la era del hielo, desaparece el mamut, desaparecen ¿no? diferentes animales. Acá en el Perú también había megafauna, desaparece todo eso. Entonces el ser humano tiene que adaptarse. Esa adaptación al nuevo clima, que es el Holoceno, es el Mesolítico, ¿no? Y como vemos, el ser humano lo que hace, por ejemplo, comienza a experimentar en cultivos, poco a poco comienza a cultivar. Y ahí tiene que ver, de hecho tiene que ver mucho la mujer, porque recuerda que la mujer era la que recolectaba las frutas y ella sabía más o menos, ¿no? Lo de las semillas, que nacen plantas y luego proveen los alimentos. Cultivos experimentales, la horticultura, le va bien, ¿eh? Y le va muy bien. Mira, la población aumenta un poquito y se generan aldeas. ¿No? En esta zona, mira, ve de Israel-Palestina, en el sitio de Natuf, era un sitio de horticultores.
cultivaban, cultivos experimentales, ojo, cultivos experimentales, y desarrollaron la pesca. Bastante desarrollaron la pesca. Entonces experimentaban en cultivos, pescaban, esa era su actividad en el Mesolítico, y sí, la población aumentó un poquito, generándose aldeas. El Mesolítico es la época de la horticultura. Muy bien. Y pasamos al Neolítico. Pasamos al Neolítico. Claro que sí. No, recordemos que John Lubbock es el que crea estas palabras, ¿no? Paleolítico, mesolítico, neolítico. Lítico es piedra, ¿no? Vieja piedra, piedra media, piedra nueva. En el neolítico, como vemos, ¿no? La piedra pulimentada, pero definitivamente el neolítico es la agricultura. La agricultura. ¿Por qué? Porque con la agricultura cambia para siempre la vida del ser humano. Definitivamente y de una forma realmente contundente. ¿Por qué? Mira, la agricultura, en primer lugar, es una economía productora. Y el ser humano sabe eso. El ser humano sabe que si cultiva bien, cuida las plantitas, las irriga, trabaja, ¿no? Va a tener una buena cosecha. Si cultiva por cultivar, oh, el ser humano sabe. Cultiva bien, selecciona semillas, excelente. Va a tener una buena cosecha y comida. Entonces, con la agricultura ya tenemos una economía productora. Una economía productora. Segundo, el hombre se vuelve sedentario. Porque el campesino se queda en un solo lugar, ¿no? Los seres humanos siempre habíamos sido nómadas. Por eso llegamos hasta América, pero ahora con la agricultura en un solo lugar, sedentario. Eso nunca había ocurrido, pues ahora sí, sedentario. Tercero, la población aumenta, porque hay tantas cosechas, o sea, hay momentos en que hay tanta cosecha, que parte de la cosecha se guarda, que es justamente lo que estamos viendo acá, mira, lo que se llama el excedente productivo. Entonces hay comida y al haber comida la población aumenta. Eso nunca había pasado antes. Pues ahora sí, la población aumenta porque hay comida, buenas cosechas. Al aumentar la población, la sociedad se vuelve más compleja. Y entonces durante el Neolítico ya vamos a ver claramente, ¿no? Agricultores, pescadores, ganaderos, porque así como se va domesticando plantas, se va domesticando animales. Entonces, agricultores, pescadores, ganaderos, artesanos, gente que hacía tejidos, gente que hacía cerámica. Entonces ya a eso se va a llamar una división social del trabajo, una división social del trabajo. Entonces mira, y luego aparecen los templos, aldeas, posteriormente ciudades, bueno ya, templos también. Entonces mira todo lo que ha provocado la agricultura. Por eso, este científico que ves acá, Bere Gordon Child, él hablaba de la revolución neolítica, no, definitivamente, mira, y todo por la agricultura, todo desencadenado por la agricultura, economía productora, sedentarismo, excedente productivo, aumento de la población, templos, división social del trabajo, mira. Vemos acá una aldea, todavía son aldeas, y el trueque, ¿no? Mira el trueque, ¿no? Intercambiando productos, ¿no? Ahí está, el trueque. Muy bien. ¿En qué lugares aparece la agricultura, profe? ¿En todos los lugares del mundo? No. Hay 4 lugares donde aparece la agricultura y comienzan a difundirse. 4 lugares del mundo que se le llama centros originarios. El primer lugar es este. Ahí está. La llamada media luna o creciente fértil. Este es el primer lugar, que involucra Mesopotamia y Egipto. Por eso siempre empieza, ¿no? La historia universal siempre empieza, ¿no? Con la cultura de Mesopotamia y de Egipto. Claro, porque ahí fue uno de los primeros lugares donde se da esta revolución neolítica, ¿no? Mesopotamia, Egipto, ¿no? Como tú ves, tiene forma media luna, media luna fértil, ¿no? Media luna creciente fértil. Ahí está. ¿Y qué, bueno, qué se va a cultivar en el creciente fértil? En Mesopotamia, Egipto, trigo para hacer el pan, cebada para la cerveza, lenteja los lunes, sorgo, que era como un cereal, es un cereal, y también se domestican animales. La vaquita, entonces vas a tener tu vaso de leche con tu pan, qué rico,
carnero, tu caldo de cabeza de carnero, uff, delicioso. También en la cabra, vas a tener tu cabrito con lentejas y tu vaso de chela. Ah, y tu sorgo para que piques. Está bien, ¿ah? Es un buen menú, ¿ah? Es un buen menú. Tanto en Mesopotamia como en Egipto, o sea, en todo este sector de la media luna creciente fértil, estos cultivos y estos animales. Muy bien. Otros centros originarios, mira, por ejemplo, en Lejano Oriente, China, el cultivo del arroz, qué rico. La gallina se domestica, ahí está. Tu chanchito, profe, mi arroz con chuleta, ahí está. Y mi caldo de gallina, profe. Claro, muy bien, por supuesto. Y el pato también se domestica. Otro centro originario, acá en los Andes sudamericanos, la papa, la yuca, ¿no? Claro, tú sabes que en el Perú se domesticó un montón, ¿no? Acá en el Perú se domesticó un montón. Tiene frijoles, payares, zapallo, calabaza, ají, quinoa, maní, palta, papa, maíz. Acá. Acá hay que comer duro, por lo menos hasta ahora, ¿no? Yuca. ¿Y qué animales? La llama, el charqui, la alpaca, el cuy y el pato. El cuy y el pato. Acá también se domesticó una especie de pato. Y en Mesoamérica, que es el sur de México, ahí claro, ahí también se cultiva bastante el maíz, cacao para el chocolate, tomate, ají y pavito, el guajolote. Ahí está, ¿ves? Y a partir de estos centros originarios, la agricultura se difunde. A partir de esos centros originarios, ¿no? Media luna fértil, lejano oriente, ¿no? Mesoamérica, los Andes, la agricultura comienza a difundirse a otros lugares más. Así es. Muy bien. Primeros asentamientos humanos, aldeas básicamente. Este es un templo, Göbekli Tepe, Turquía, ¿no? Que es la zona de la media luna fértil. Catalhuyuk, también en Turquía, es una aldea. Jericó, ¿no? También es una aldea, ¿no? Amurallada porque siempre ha habido ladrones, siempre ha habido gente que venía a robar, siempre, siempre. Entonces ahí está, ¿no? Jericó, primeros asentamientos humanos. Las viviendas palafíticas, mira, ve, viviendas en plataformas encima de maderas. Esto también era una forma de seguridad, porque mira, tú rompías el puente y quedabas aislado en medio del lago y hacía más difícil que te asalten, que te invadan, ¿no? Era una forma de seguridad, ¿no? Y estas maderas sobre que se apoya la base de la casa se llaman palafitos. Palafitos, viviendas palafíticas. Así es. Artesanías, tejidos, cerámica, ¿no? Ya mira, todo esto es del neolítico, ¿eh? Estamos viendo el neolítico, ¿eh? Agricultura, todo templos, aldeas, tejido, cerámica. Y las llamadas tumbas megalíticas, claro, en Europa se dio esto. En Europa, por ejemplo, una piedra enorme señalaba un cementerio, Menhir, esta piedra enorme. O tres piedras así sosteniendo otra, dolmen, también señalaba un cementerio. Y un cromlech, que eran varias piedras grandes juntas, un también señalaban un cementerio, ¿no? Este es el famoso Stonehenge en Inglaterra. Así es, ¿no? Esa es la megalítica, piedras grandes, ¿no? También en el neolítico. Así es. Muy bien, chicos, entonces vamos ahora a responder las preguntas. Mira todo lo que hemos hablado, ¿ya? Claro que sí. ¿Listo? Vamos a ver entonces.